alineadores, para los que no saben, y para los que saben y tienen ya contacto, se animen a trabajar más, y para los que trabajan más, de repente encuentren cosas que les puedan recordar o les puedan interesar y los ayuden a seguir en el camino correcto de esto tan apasionante que es la ortodoncia con alineadores, la ortodoncia digital. La verdad que la gran experiencia que yo tengo en ortodoncia con alineadores es con Keep Smiling, que fue de alguna manera quien me dio la seguridad para poder lanzarme a esto de tratar a los pacientes desde el punto de vista ortodóntico utilizando alineadores plásticos, como vamos a ver ahora. Yo había tenido incursión en algún otro sistema, pero la verdad me había quedado siempre con un concepto, si hay ortodoncistas del otro lado, muchos escuchando, y para los que no son ortodoncistas y de repente tienen que asesorar a un paciente, porque los pacientes cada vez más están consultando y preguntando por... La verdad que capaz que sí, antes tenía la idea de no, esto es para movimientos pequeños, para cosas muy sencillas, y capaz que yo también pensaba eso y había tenido algunos casos con otros sistemas, casos sencillos, no me animaba más, y la verdad que Keep Smiling llegó a demostrarme que hacemos ortodoncia con los alineadores, ¿sí? Y eso es lo que les quiero compartir hoy. Bueno, para los que pensamos que es nuevo, Keep Smiling en el 2008, o sea que es una empresa que ya tiene en el mercado muchos años, ya tienen más de 10 años trabajando con la tecnología CAD-CAM, que fueron de los primeros en llevar tecnología CAD-CAM a Argentina, y de ahí el segundo fue Uruguay, y vamos a ver que están por toda Latinoamérica. Y es una empresa que fue creada por ortodoncistas, para ortodoncistas, y el hecho de que tengamos ortodoncistas del otro lado siempre en la empresa Keep, a mí también me hace la gran diferencia y un apoyo increíble al momento de trabajar. ¿Qué ventajas tiene trabajar, a mi entender, con Keep, y por lo cual yo me tiré a trabajar más con esta técnica? Sentir que somos un equipo, ¿no? Y la idea de que esté yo hablando acá hoy para todos tiene que ver con eso. Siempre hay ortodoncistas a disposición, ni que hablar en la empresa en Buenos Aires, pero acá en Uruguay, para cualquier consulta, para cualquier requerimiento, cualquier duda, están siempre disponibles. Tenemos un laboratorio 3D local, y para eso está Pro3. ¿Por qué es una pata importante, una ventaja? Porque en otros sistemas los alineadores se fabrican en el exterior y hay que importarlos, y eso siempre genera atrasos. Ante pérdidas de alineadores, siempre hay que estar esperando, y la verdad que tener el laboratorio acá en Uruguay hace una diferencia muy grande al momento de trabajar. Y otra pata que a mí, habiendo trabajado con otras marcas, me llevó a probar y a estar muy contenta con los resultados, es este punto 3, que es el checkpoint en los tratamientos. Vamos a ir viendo durante el estudio de cómo es el flujo, que habitualmente el software de alineadores nos programa una situación con determinados números de alineadores, y en otras marcas se nos envían esos, de repente son 25, 30 alineadores, desde el inicio hasta el final del tratamiento. La realidad es que en todo ese proceso, que son unos 10, 12, 14 meses, pasan cosas en nuestros pacientes. A veces el paciente los extravía, no es la más de las veces, no es mi experiencia, la verdad que mis pacientes al momento no los han perdido, pero sí se les cementa un atache y de repente no pueden venir a cementarlo, o tienen que hacer, y eso es muy común, un cambio de alguna restauración, y cuando estamos en el proceso y hay que hacer cambios importantes en la oclusión y cambiar el esquema de lo que es el esquema de la dentición del paciente, muchas veces trae aparejados inconvenientes. Este checkpoint quiere decir que el tratamiento
con, por ejemplo, 24 alineadores, se va a dividir exactamente a la mitad. Keep Smiling nos va a proveer de 12 alineadores, y a la mitad se reescanea el paciente, se reevalúa la situación, hasta se puede variar incluso el plan de tratamiento si queremos, y luego seguir adelante, y esto hace que al final del tratamiento lleguemos a nuestros 24 alineadores sin haber acumulado ningún error. Lo vamos a ver en los casos clínicos, y eso realmente a mí me deja muy tranquila. El paciente cuando llega a los 24 alineadores no quiere ni uno más, quiere terminar su tratamiento y quiere estar perfecto, y el checkpoint lo logra, realmente lo logra. Bueno, acá es un poquito para contarles dónde comenzó mi contacto con KIP. Fue en una primera acreditación, la que está al lado mío es la doctora Gabriela Lavalle, que es la directora técnica, especialista en ortodoncia y directora técnica de Keep Smiling. Y la verdad que ella fue la que realmente me cautivó, o sea, viendo cómo manejaba el sistema, cómo nos explicaba cómo manejarlo, cómo quería que nosotros tuviésemos éxito en el manejo del sistema, no solo que lo vendiéramos, ¿sí?, sino que el sistema nos rindiera en nuestras manos. Realmente me di cuenta que yo con esto me podía animar a realmente hacer ortodoncia, y no movimientos menores. Bueno, gracias a Pro3 me pude acercar, me acerqué a la empresa, tuve las instancias de formación que corresponden para poder manejar la técnica al máximo, y además para poder compartir esto con ustedes, ¿no? Que en el caso de los acreditados hacemos desayunos de actualización, estamos para contestar dudas, en fin, estamos, como decimos, somos un equipo. Keep Smiling se ha extendido a toda Latinoamérica. Ahora estaba, antes de esto de la cuarentena, estaba ya por entrar a España. Es una empresa que trabaja en Argentina con todas estas entidades, y también, como ven, entidades en Uruguay. En Argentina, de la mano de la directora de Keep Smiling, que es la doctora María Gabriela Lavalle, se ha formado en el marco de la Sociedad Argentina de Ortodoncia, la Sociedad Argentina de Ortodoncia con alineadores, de la cual también soy parte, y el estudio científico que se ha creado a partir de la Sociedad Argentina de Ortodoncia con alineadores y de la diplomatura en alineadores que allí se dicta, es realmente una evidencia científica y de publicaciones en journal constante que le da mucho futuro y mucho aire y mucha evidencia científica a la técnica. Bueno, en el marco de esa Sociedad Argentina de Ortodoncia con alineadores, el año pasado se llevó a cabo en Buenos Aires el primer Congreso Internacional de Ortodoncia con alineadores, en el marco de la SAO, y bueno, pudimos estar formando parte, representando a Uruguay y contando nuestra pequeña experiencia con alineadores en Uruguay. Digo, porque ya hace un año, y bueno, recién estábamos empezando con los primeros casos. En estas experiencias nuevas de la cuarentena, se dictaron unas masterclass en el mes de abril, a profundizar muchísimo en lo que eran alineadores, y bueno, estuve participando hablando de los attachments en una de las clases. Y bueno, y hoy estamos acá juntos, y la idea es poder comprender y transmitirles qué es esto de la ortodoncia con alineadores. En el caso de Keep Smiling y todo lo que es ortodoncia con alineadores, es un moderno y eficaz sistema de ortodoncia que, como ven, puse que es prácticamente invisible. Es prácticamente invisible, no es invisible, y eso está bueno decírselo a los pacientes, de repente, que no es invisible, que es imperceptible, que apenas se ve, porque vamos a ver que dentro de ese ABC de la ortodoncia con alineadores, uno de los pilares son estas cositas que vemos acá en los centrales, que son attachments o botones, y eso hace que haya una leve visibilidad del alineador. Los pacientes tienen requerimientos estéticos cada vez más grandes con el tema de las constantes selfies, y si nosotros no les avisamos, esto puede llegar a ser un fracaso en el tratamiento. Si les avisamos, están chochos, y el paciente que no quiere brackets, un atache
estético, a mi entender hermoso como este, no le molesta en absoluto, pero tenemos que contarles que consta de estos elementos para el trabajo del alineador. ¿Qué utiliza el sistema? Utiliza placas alineadoras que son removibles, que son transparentes y que van moviendo los dientes progresivamente, como vamos a ver. ¿Qué ventajas tiene para el paciente y qué ventajas tiene para el ortodoncista que trabaja con este sistema? Estas son las ventajas para el paciente. Vamos a ver que muchas de estas ventajas obviamente se nos reflejan a nosotros también. La estética, la ventaja estética es indiscutible, ¿sí? El paciente con alineadores realmente no se le ve en las selfies, que yo creo que es hoy en día lo que el paciente más quiere, y él no se lo ve en su vida cotidiana, en su vida social, ¿sí? Es removible. El que sea removible es una ventaja enorme. El paciente está en ortodoncia y nosotros no le tenemos que decir no te lo podés sacar, o lo puedes sacar para comer. Lo que no le tenemos que decir es no podés comer esto, no podés comer aquello, no podés comer chicle, no podés comer nueces, no podés comer pop. El paciente al momento de comer lo retira, come lo que quiere y se lo vuelve a colocar. Eso es una ventaja gigante que va obviamente relacionada con la otra ventaja que es la higiene. Por eso es que vamos a ver que el sistema de ortodoncia con alineadores, por ejemplo, es ideal para los pacientes periodontales, ¿sí? Porque la higiene que logran retirando, si todos los pacientes pudieran sacarse su ortodoncia, higienizarse y volvérsela a poner, sería un ideal, y con este sistema lo podemos lograr. Son muy confortables. La alimentación normal, que lo uní cuando hablábamos de la posibilidad de que sea removible. Alimentarse normalmente es muy importante. La posibilidad de ausentarse, imagínense ustedes, no saben lo que me ayudó a mí a tener, gracias a Dios en la consulta, un montón de pacientes de KIP en estos momentos. Los pacientes de ortodoncia fija tenían su tratamiento pausado, si bien les decíamos que no se preocupen, que se queden tranquilos, que iba a estar todo bien, y los pacientes de Keep Smiling pudieron llevarse 2 o 3 alineadores y bien coacheados siguen el tratamiento sin venir al consultorio, lo cual está generando una movida que no es poco importante. Cuando hablábamos de las ventajas, la posibilidad de ausentarse lo unimos mucho con los viajes, es decir, bueno, me voy 3 meses y nosotros podemos programar ese ausentismo para que el tratamiento siga, pero en estos momentos cobra una importancia bastante más relevante. Tiene un menor tiempo en consultorio, eso es real, depende de la sesión. También hay que trabajar con los pacientes de alineadores, no es se sentó, le puse el alineador y se fue. Para que dé resultado y para que tengamos éxito, tenemos muchas cosas que hacer, que bueno, cuando nos acreditamos se nos instruye y se nos recuerda siempre. Es verdad que no es lo mismo que un cementado de brackets, o cuando el paciente viene y tiene 5 brackets despegadas, no es lo mismo, ¿no? Eso ni que hablar que hay un menor tiempo en consultorio. Y esta la voy a compartir mucho con ustedes hoy, que es la predicción del resultado final. O sea, nosotros sabemos cómo va a terminar, el paciente sabe cómo va a terminar, por eso esto es una ventaja para el paciente también. Y da mucha tranquilidad tener ese norte. Como ventajas para nosotros, el tema del aumento del rango de pacientes. Todos sabemos que hay pacientes que brackets no se ponen ni locos, y esos pacientes nosotros con KIP les damos una solución. Tenemos menor cantidad de emergencias, sin duda, porque a lo sumo se puede salir un atache o se puede extraviar un alineador. No hay más cosas que nos puedan pasar en el caso de las emergencias con KIP. El menor tiempo para el paciente, frente al paciente, tiene que ver con lo de menor tiempo de consultorio, que decíamos con la ventaja con el paciente. Ya les digo que es relativo, hay que trabajar, igual hay que trabajar, pero sin duda son sesiones muy diferentes a las ortodóncicas convencionales. La predicción del resultado final es también una ventaja para nosotros, y acá no me gusta solo como
ventaja para nosotros la predicción del resultado final. Como ortodoncistas vamos a ver que tenemos mes a mes cómo va a venir el paciente el mes siguiente, cosa que en la ortodoncia eso no es posible. Nosotros hacemos una acción en ortodoncia y el mes que viene miramos y vemos qué pasó. Acá ya sabemos lo que va a pasar y lo que controlamos es que haya pasado lo que tiene que pasar y eso es muy bueno. Al ortodoncista siempre, ¿no? Para mí sigue siendo una gran cosa tener el centro Keep Smiling de apoyo. Uno trabaja con una espalda que está buena, saber que está trabajando apoyado ante todo inconveniente, y la constante actualización, ¿no? La idea de que estoy yo acá hablando a ustedes, a contarles del sistema, y constantemente se está trabajando y actualizando para que estemos todos actualizados en lo último en este sistema y en la ortodoncia. Bueno, capaz que alguno piensa también, y cuando yo de repente empecé a pensar, digo, bueno, empiezo con Keep, ¿cuáles serán mis pacientes? ¿No? ¿A quién querrá hacerse un tratamiento con ortodoncia invisible? Y de repente pensamos, bueno, estos van a ser nuestros pacientes, ¿no? La gente de la tele, que no quiere que se le vean los brackets, y la realidad es que no me llegó ni uno de estos, sino que tenemos la mamá del nene que le estaba haciendo la ortodoncia, un papá, la hermana, un paciente que le vio a otro paciente, y son pacientes comunes y corrientes que quieren tener su sonrisa blanca libre de alambres y de brackets, ¿sí? Porque como van a ver ahora, los adolescentes lo quieren mucho, es muy, muy estético. Ahí la vemos a esta hermosura con su sonrisa feliz usando los alineadores. Y bueno, acá, a pesar de que es ortodoncia, lo que tenemos que hablar y entender, y voy a intentar hacerlo brevemente para poder pasar a casos clínicos, es hablar de lo que es el flujo digital. O sea, en este caso, cuando hablamos de ortodoncia con alineadores, tenemos un flujo digital que lo quiero compartir con ustedes y que hace al éxito de esta técnica. Hablamos de flujo digital porque justamente cuando nosotros vamos a tratar un paciente con ortodoncia, con alineadores, el paciente se tiene que convertir en digital. Entonces nosotros enviamos a Pro3, o sea, KS Uruguay, las radiografías y fotos digitales de nuestro paciente, y todos esos documentos los vamos a encontrar en una página web, ¿sí? Donde hay alguien encargado en Pro3 de cargarnos todos estos archivos. Con un usuario y una contraseña, entramos a nuestra página y tenemos desglosados todos nuestros pacientes. Si nosotros pinchamos en donde dice historia clínica, desplegamos y vemos que tenemos todas las fotos digitales del paciente. Estas son las básicas que Keep nos pide para trabajar, para conocer a nuestro paciente y poder ayudarnos a mover los dientes según nuestro plan de tratamiento. Fotos intraorales, una foto intraoral en inoclusión, que está muy buena, yo la estoy sacando ahora con los pacientes de ortodoncia convencional también. Arcadas, frente, perfiles y 3/4 de perfil en sonrisa, las radiografías. Esto es lo básico que Keep nos pide, pero si estamos acostumbrados a otros protocolos estéticos, por ejemplo, diseño digital de sonrisa, nosotros podemos hacerle llegar a Keep todo lo que nosotros pensemos que es importante para que el paciente tenga la mejor solución estética a nuestro entender. Además de esos archivos, tenemos que digitalizar la boca del paciente, ¿sí? Una opción es tomar un modelo con una impresión de silicona doble masa, hacer un modelo en extraduro o en piedra, y ese modelo en Keep se digitaliza, y de esa manera digitalizamos al paciente. Esta es una opción, sobre todo pienso para colegas que vivan en el interior, que el paciente le cueste viajar a Montevideo, cosa que hoy en día todos los pacientes viajan, y la mejor opción sin duda es el escaneo intraoral. La imagen que ven acá, que estaban viendo acá, es una imagen del primer escáner, que era un escáner de mesa que se utilizaba en Keep, y la que estamos viendo por acá abajo, que ahora la vamos a ver mejor acá,
es el del Tree Shape, que colocar un alineador escaneado de esta manera hace una diferencia enorme. El calce del alineador es increíble. Yo tengo la suerte de trabajar acá en Montevideo, entonces el 100% de mis pacientes reciben alineadores habiendo sido escaneados. ¿Sí? Acá está el escáner, esta es la imagen, lo que es la boca virtual. O sea, a los pacientes yo les cuento que la boca real se transforma en virtual y que ahí comienza todo el sistema. Los pacientes generalmente quedan muy entusiasmados y les interesa mucho saber que esto es tan moderno, de alguna manera, ¿no? Ahí está mi hija Sofía siendo escaneada por Mario, y ahí vemos la imagen, cómo la va obteniendo. Es increíble la fidelidad que tiene esa imagen. Y ese archivo, un archivo STL, un archivo digital, es enviado a KIP, Argentina, donde técnicos manipulan y editan estas imágenes hasta obtener esto que vemos acá, que es pasado al equipo de ortodoncistas. Son los ortodoncistas en KIP, o sea que en KIP hay dos equipos, un equipo de técnicos en imágenes digitales, ¿sí? Ingenieros, y hay un equipo de ortodoncistas. Los ingenieros preparan las imágenes para que los ortodoncistas las muevan y las trabajen, pero son los ortodoncistas los que mueven nuestros dientes, como dice acá, de manera que concuerde de manera precisa con el plan de tratamiento del ortodoncista que envió el caso. O sea, los ortodoncistas de KIP van a hacer lo que nosotros les indicamos, ¿sí? Ahora, que lo haga un ortodoncista con una cabeza de ortodoncia, eso hace la diferencia y es fabuloso. Yo trabajé también con sistemas donde los que mueven los dientes no son ortodoncistas, son ingenieros, son técnicos, y no es lo mismo. No es lo mismo. Yo particularmente no me entiendo con ese tipo de gente, no tengo lo que hablar. En cambio, acá encontré una comunicación increíble. Una vez que el ortodoncista de KS determina la serie de pasos secuenciales del tratamiento, va a simular la posición del movimiento inicial hasta el final que nosotros requerimos, de acuerdo a nuestro plan prescripto, y lo va a dividir en 2 etapas, por lo que hablábamos hoy al inicio del clean check, para poder hacer ese stop en el tratamiento al medio y poder hacer verdaderamente un recalculando del tratamiento para poder seguir adelante. Y de esa manera generar el plan de secuencia de tratamiento correspondiente a una primera etapa de tratamiento, que es lo que nos va a llevar en última instancia a nosotros. Esta es la imagen digitalizada del archivo STL del escáner que llega a los ortodoncistas, y los ortodoncistas de KIP lo primero que hacen es ir a observar los estudios que nosotros les enviamos, las fotos que nosotros les enviamos, y comparar, hacer un control de calidad, ver que ese escaneo esté perfecto, que la situación oclusal, como ven, sea idéntica a la que se observa en la foto, para a partir de ahí poder comenzar a mover según lo que nosotros indicamos, como les acabo de decir. ¿Qué movimientos se pueden, o qué movimientos ejecutan los ortodoncistas según el plan de tratamiento que nosotros les sugerimos, que les indicamos más bien? Movimientos de traslación, ¿sí? Son movimientos en la arcada, tanto hacia vestibular y hacia palatino, como hacia mesial y hacia distal. Cuando nosotros después nos acreditamos, nos enseñan exactamente de qué magnitud es ese movimiento. Yo no los quiero aburrir con eso porque sería demasiado extensa la exposición. Movimientos de rotación, ¿sí? O sea, de la pieza en su eje. Movimientos de extrusión, hacia-oclusal, ya sea, en este caso, hacia-oclusal, de intrusión de la pieza hacia gingival. Movimientos de tip, para los que no saben qué es tip, en las piezas es la inclinación mesiodistal, ¿sí? Movimientos de torque, son movimientos de inclinación vestíbulo-lingual, ¿sí? Es decir, que lo controlan en todos los planos del espacio, a la pieza dentaria. Y acá, y ahí sí me voy a referir más a los que hacemos ortodoncia, hay algo que creo que la ortodoncia con alineadores, me animaría a decir que es la única que lo puede lograr,
y es que nosotros podemos solicitar en un paciente, cuando hay que hacer una expansión de arcada, diagnosticamos que se puede hacer, que esa expansión sea sin torque, como vemos a este nivel, imaginemos que este es un 16, ¿sí? Este 16 yo lo puedo llevar hacia, ¿sí? Hacia afuera. Bueno, en realidad es un 26 porque veo que acá tiene una raíz sola, que es un 26, ¿sí? Este 26 lo puedo llevar hacia afuera, in toto, y eso es una expansión, digamos, claramente, solamente expansión. Por supuesto tenemos que haber verificado que tengamos tabla para hacer ese movimiento, y muchas veces lo que podemos pedir, y ayuda a colocar la pieza dentro de la tabla, es pedir una expansión con torque. Es decir, que la pieza, el mismo 26, va a expandir, va a haber un movimiento de expansión en la arcada, pero las raíces del molar van a ser colocados en la tabla, ¿sí? Estos movimientos solo se pueden hacer puros en la ortodoncia con alineadores. Todos los que hacemos ortodoncia sabemos que cuando vamos a hacer este movimiento, se nos da indefectiblemente un poquito de expansión sin torque. Hay traslación. En cambio acá está totalmente anulada, ¿sí? Muchas veces este tipo de expansión con torque a los ortodoncistas nos da miedo de que pueda generar un contacto prematuro en la arcada inferior, pero eso se le pide justamente al equipo de KIP que lo anule, ¿sí? Nos evitan y el paciente se ve muy, muy beneficiado en la estética del corredor bucal. Se ve muy beneficiado, les decía, en la estética del corredor bucal y también que colocamos las raíces adentro del hueso, que no es menor. Bueno, así es que los ortodoncistas de KIP hacen los movimientos, empiezan a trasladar las piezas dentarias, siguiendo, repito, estrictamente el plan de tratamiento que nosotros les enviamos. Van haciendo todos los movimientos. Acá estamos viendo movimiento de torque, y es bien importante, lo vamos a ver después, cómo ese movimiento de torque puede ser hecho desde el día 1 con los alineadores, cosa que con la ortodoncia convencional, los que trabajan con ellas ya saben que no se puede. Todos estos movimientos se reflejan en última instancia y van a ir colocados también en nuestra historia clínica. Lo vamos a tener acá, donde dice detalle del tratamiento. Nosotros vamos a ver todos esos movimientos que el ortodoncista de Keep Smiling nos hizo de acuerdo a nuestro plan de tratamiento, y vamos a ir a observar que nosotros estemos de acuerdo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esta paciente que la vamos a tomar hoy como ejemplo, entonces quiero que le presten atención. María Noel viene a hacerse su tratamiento de KIP. Ella se veía los dientes muy para adelante, ¿sí? De hecho tiene un pequeño, si miramos tiene contraído, acá a nivel del mentón, hace esfuerzo para cerrar los labios, para lograr el cierre oral. Esta es la boca inicial de María Noel, y bueno, nosotros queremos y proponemos que las piezas se alineen. Vemos que hay desalineamiento superior, ¿sí? Hay desalineamiento, bastante desalineamiento inferior. Lo vamos a ver, propusimos mediante técnicas de stripping que ese alineamiento se diera, pero que se diera hacia atrás, ¿sí? Nosotros, si no tenemos cuidados, sabemos que en la ortodoncia convencional esto alinea muchas veces hacia adelante, ¿sí? Entonces proponemos mediante stripping que el alineamiento vaya siendo siempre, siempre con una componente retrusiva. El plan de tratamiento nos llega a modo de modelo 3D, como están viendo acá, que se lo podemos mostrar nosotros al paciente. Y también nos va a llegar modo de lo que se llama renders, que también ahora lo vamos a ver. Vamos a visualizar en la arcada inferior cómo sucede el alineamiento y sucede hacia atrás, ¿sí? Observen eso con la consiguiente ganancia estética, ¿no? Y vamos a ver que también hay mejoramiento de la oclusión. Ahí sería el final a los 12 alineadores. Cuando vamos para adelante, vemos que protruyó y otra vez vuelve hacia atrás. Si alguien se lo perdió, lo vamos a volver a ver.
Nos llega de ese modo, de modelo 3D, la boca digital del paciente, y también nos llega a modo de renders. Esto es lo que yo les decía hoy de la inicial, y yo sé que al mes que viene el paciente tiene que venir así. Y a los 21 días o a los 15 días, actualmente yo estoy cambiando los alineadores cada 15 días, ¿sí? Comenzamos cambiándolos cada 21 días, que era como se cambiaban al principio para la ortodoncia con alineadores en KIP, y rápidamente vino cambios en los paradigmas de la biología del movimiento dentario, y pasamos a cambiarlos cada 15, y hay protocolos de aceleración también, que los podemos cambiar cada 10, incluso cada 7 días, con micro-osteoperforaciones, con MOPS. Acá vemos el render de la paciente inicial, y vamos a ir viendo cómo, si vamos avanzando en los render, vemos que cada vez que avanzamos se da un movimiento. Y eso es lo que tenemos que controlar mes a mes, que vaya sucediendo hasta que, fíjense que a los 11 alineadores, al final de la primera etapa de esta paciente, el alineamiento es casi perfecto. Por cada movimiento que vimos de los render anteriores, el movimiento 1, el 2, el 3, se estampa, ahora sí, un modelo CAM, ¿sí? Pasamos del CAD al CAM, y sobre ese modelo es que se estampa por cada movimiento un alineador, y el alineador entonces es el que transmite el movimiento a la boca, ¿sí? Quiere decir que este flujo digital que rápidamente acabo de compartir con ustedes, en última instancia termina con el producto final, que es el alineador, pero es un proceso que es largo. Acá tenemos el modelo, la impresión y el modelo, que pueden ser sustituidos por el escaneo, el render, ¿sí? La imagen CAD que obtienen los ortodoncistas y los técnicos en KS, el modelo CAM, y el producto final, el alineador. Así que el alineador, lo que les quiero transmitir, es que es el producto final de un proceso muy tecnológico y muy trabajoso, donde hay un equipo involucrado. Entonces, al principio uno que de repente puede pensar, o algún paciente, pero ¿ese plastiquito me va a mover los dientes? Y no, no es ningún plastiquito, no lo subestimemos, ¿sí? No subestimemos al alineador, que es tecnología de punta ese alineador, ¿no? Eso es lo que quiero transmitir. Hasta que el paciente obtiene su alineador. Esta es mi hija Sofía, y está muy feliz. Yo le quería hacer una segunda etapa, una tercera etapa ya de ortodoncia con brackets, y me dijo que de ninguna manera, que ella quería ponerse esos plásticos que yo le estaba poniendo a todos los pacientes. Pero bueno, nosotros tenemos la responsabilidad, a mi entender, de transmitirle al paciente que el alineador es el producto final de todo este flujo digital. El paciente recibe un kit de cuidados, como en toda ortodoncia, un sacaplaca, un chui que es importante para calzar el alineador, tabletas higiénicas para el mismo, en fin, y se va a su casa a usarlo, ¿sí? 24/7 les digo yo a los pacientes que lo tienen que usar. ¿Cómo logramos el éxito de este tratamiento? Tiene esta diapo, me la cedió la doctora Bettina Yarcitano de Argentina, que es muy generosa, porque realmente estos son los 4 pilares, si hablamos de un ABC. El plan de tratamiento, siempre en una ortodoncia, el plan de tratamiento es el primer pilar. O sea, somos nosotros los pilares del éxito de nuestra ortodoncia, ¿sí? El correcto manejo de los attachments es otro pilar. Vamos a ver que el stripping, el desgaste interproximal, es bien importante en esta técnica, porque no se olviden, no es que se gasta porque sí, es porque no se olviden que los dientes están confinados en un alineador, y la mecánica es bien diferente en la ortodoncia con alineadores a una ortodoncia convencional. No existe el anclaje recíproco, eso desapareció. Los dientes se mueven uno a uno, y para eso tienen que tener por lo menos el punto de contacto liberado. Y luego saber que somos ortodoncistas, también tenemos que echar mano, si es necesario, de elementos auxiliares.
una barra palatina en algún momento para derrotar molares muy rotados, microimplantes, o sea, todo lo que como especialistas en ortodoncia tenemos a mano. El plan de tratamiento, cada uno lo va a efectuar como está acostumbrado, como lo hace y como lo hizo siempre, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos para ese tratamiento es, tenemos siempre nosotros como ortodoncistas bien claro, ¿no? Y sabiendo cuáles son, obviamente, los requerimientos y las, ¿no? Siempre nos ponemos de acuerdo con los pacientes para el plan de tratamiento, ¿sí? Una vez que nos ponemos de acuerdo, en la acreditación nos enseñan a llenar esto, que es muy sencillo, que es cómo nosotros plasmamos nuestro plan de tratamiento para poder comunicarnos con KIP, ¿sí? Y obviamente este es uno de los éxitos, ¿sí? Aprender a plasmar el plan de tratamiento en estas planillas, pero realmente es muy sencillo y tenemos lugares para escribir y podemos hacer Words aparte, explicando todo lo que nosotros expliquemos. Siempre en KIP nos dicen que es poco, o sea, ellos cuanto más nosotros les expliquemos lo que queremos, mejor, ¿sí? Los botones o attachments es el otro pilar. En la acreditación obviamente nos enseñan a manejarlos, porque saber manejarlos hace al éxito de los tratamientos. Es muy sencilla la técnica de colocación, ahora vamos a ver, es simplemente saber para qué. Son formas geométricas que se agregan a la cara vestibular de algunos dientes para incrementar la acción de la placa alineadora. No es que el alineador no fuera a hacer el movimiento sin el atache, pero lo hace mucho más efectivo y más rápido si tiene el atache cementado. Yo sé que hay marcas que preconizan que van por la no sé qué generación de ataches. Yo he visto al número 1 de la ortodoncia en el congreso del año pasado, los ataches que ponen, él son unas bolitas de resina en los dientes, y él manda a escanear sus pacientes, él trabaja en Alemania con esas bolitas, y hace unos tratamientos increíbles. O sea, sí se necesita manejarlo, y sí se necesita conocerlo al atache. Pero el diseño del atache yo considero que, si bien es muy importante conocerlo y manejarlo, es secundario en lo que es la ortodoncia, ¿sí? A decir que no hace el diseño al resultado, ¿sí? Sí la presencia, y sí conocerlo. Bueno, acá es un videito muy breve. Estos botones se van a adherir. Esperen, a ver si el videito funciona. Funcionaba hoy. Ahí. A ver si ahora nos anda. Si no funciona, igual pasamos. Es un video muy breve de la colocación de... Sí, bueno, disculpen. Le di demasiadas órdenes a la compu, pobre. Ahí. Ahí, lo pasamos. ¿Qué es lo que mostrábamos en ese videíto? Lo que estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Estamos viendo la colocación del atache paso a paso. Se coloca con una matriz que KIP nos provee, ¿sí? En la primera imagen, porque creo que algo pasó con el presentador, creo que ese fue el problema. En la primera imagen ven, ahí parece que respondió. Bueno, no se preocupen. Estábamos en cómo se cementan los ataches. En la primera imagen vemos la cara vestibular de ese 11, donde se va a hacer el cementado, limpia. Se hace una profilaxis, como estamos acostumbrados, lo vamos a cementar con una matriz que nos provee KIP. Entonces, en la segunda imagen, estamos probando esa matriz, asegurándonos que calce correctamente, se graba, se coloca adhesivo, se rellena la matriz con el adhesivo, se rellena, perdonen, me quedé mal que no me funcionó el video, me parece. Se rellena la matriz con composite, ¿sí? Que tiene que ser composite denso, composite de restauración, se coloca en posición y se fotocura. Y en la última imagen vemos cómo está colocado ya el atache. Hay unos excesos que esos, por supuesto, los tenemos que pulir perfectamente para, en última instancia, vemos el alineador con los ataches colocados. Sí, acá
me pasó algo, disculpen, ¿eh? Hay algo que no está funcionando correctamente. Vamos a mirar. Voy a tener que salir de la pantalla, perdónenme, ¿eh? Si puedo. Bueno, diría Mirta, el vivo, la televisión es tirana. Ro, no sé si estás por ahí, estoy con un problema, pequeñito problema Estoy, técnico, pero está tranqui, estoy. ya pasará. Yo estoy intentando salir de la presentación, Déjala un a ver si poquito, a ver puedo si... reiniciar esto. Quedó como trancada. Muchas órdenes. Si querés, hay una pregunta que te hicieron mientras que se arregla la Ah, compu. bueno, dale, si Contesta querés la decir, pregunta. Sí. querés decirme vos. Yamila Sí, Yagua te pregunta, en pacientes periodontales con periodonto reducido, ¿se puede utilizar? sí, sí. Al contrario, yo les diría, no solamente se puede, les diría que se debe, o sea, las fuerzas que se generan con el alineador son muy medidas y muy controladas, ¿sí? De modo que realmente es lo ideal, dan muy buenos resultados. Ahí va, ya pasó, ya volvemos, les prometo. Ahí estamos. Ahí, ¿está? Volvimos, disculpen. En la pregunta hay muy buenos resultados en pacientes periodontales con estos alineadores, y fíjense que incluso a lo que se mueve diente a diente, en algunos pacientes, yo tengo una paciente periodontal actualmente, donde tiene ella tiene un apiñamiento inferior y las piezas inferiores no tienen tanto problema de inserción, y hay un 45 que el periodoncista me había dicho que la inserción estaba más comprometida, y como no había problema, no había necesidad de moverlo, ¿sí? Ponemos no se mueve en el plan de tratamiento, y esa pieza no se mueve. En la ortodoncia convencional también podemos hacer esto, porque podemos no ponerle el bracket. Pero imagínense, es muy fácil en un 45, pero si es un 11 el que no quiero mover, a ningún paciente le gusta tener el 11 sin bracket, ¿sí? En cambio, en los alineadores pongo no se mueve y ese 11 no se mueve. Es ideal para pacientes periodontales. ¿Qué nos preguntan los pacientes cuando les vamos a sugerir los attachments? Este segundo pilar de la ortodoncia, si cómo se ven, si se ven mucho. Y yo lo que les quería compartir es, acá es mi hija Sofía, el videito que no funcionó, que le estábamos colocando los ataches, y tiene atache, ella tiene en el 12, en el 22, en el 23 y en el 13. Y fíjense que esta selfie y no se le ven. Esto realmente es invisible, ¿sí? La paciente que estábamos viendo desde hoy, la que habíamos pedido, la retrusión, además de la alineación, acá tiene sus ataches colocados, necesitaba rotar el 23, por eso tiene un atache, y tipear y rotar el 31, y obviamente lo vamos a hacer con stripping, ¿no? Que era el tercer pilar de la ortodoncia con alineadores. El stripping o el desgaste interproximal nos viene ya pautado por KIP, se hace a 0,10 de milímetro por alineador, por eso yo utilizo esos calibradores que ven ustedes en las imágenes, y se puede hacer con tira. A ver si ahora pongo el presentador, si no se nos tranca nada. Ahí va. Si volvemos a la normalidad. Si no, ese es el presentador el que me está dando algún problema, yo por las dudas lo voy a sacar. Lo podemos hacer con tira o lo podemos hacer con contraángulo. Las tiritas pueden ser tiras largas, como estas de GAC, de Dentsply. Son de Dentsply, las perforadas, son muy buenas. Acá en el mercado no las estoy consiguiendo. Sí consigo las que están arriba, las coloreadas, que son manuales. La verdad que prácticamente uso solo la transparente, que está en el medio, y la verde, porque la transparente es 0,10 unifaz y la verde es 0,10 bifaz, y como en KIP siempre el protocolo es de a 0,10, no utilizo más.
salvo que el paciente se vaya a ir de viaje y yo tenga que hacer más stripping porque él se va a cambiar los alineadores y no va a venir a la consulta. Ahí de repente hacemos un poquito más. Les decía que también hay contraángulos, yo utilizo bastante el contraángulo porque, como les digo, la ortodoncia con alineadores, uno de los pilares es el stripping, y bueno, y uno llega un momento que se cansa de hacer stripping y el contraángulo nos ayuda tremendamente. Las sierritas de contraángulo se pueden montar también y usar manuales, o utilizarlas con el contraángulo. Acá en la imagen estamos viendo cómo efectuamos con las tiritas estas EZ, el stripping. A mí me gustan mucho estas porque protegen mucho los tejidos blandos, ¿sí? Las otras tiras siempre tengo miedo de cortar el labio, obviamente hay que hacer una buena separación, ahí está puesta la tira para la foto, y cómo medimos el stripping hecho con el calibrador. Acá tenemos, ahí sí anda el video, cómo lo hacemos con el contraángulo. Fíjense que la tirita vibra y se paró, vuelve a vibrar y hace un movimiento anteroposterior, y la verdad que el stripping con el contraángulo es fabuloso, y es muy rápido, ¿sí? Y bueno, llegamos a los casos clínicos. Lo que quiero compartir es que vean el alcance y la predictibilidad de la técnica, ¿sí? Que es lo que a mí más me fascina. Cómo las cosas suceden, cómo estaban planificadas, es algo nuevo para mí en ortodoncia, haciendo ortodoncia con alineadores. Esta era la paciente del ejemplo, con sus alineadores y sus ataches colocados. Este era el video, lo habíamos, si alguien se lo había perdido. Me interesa no solo que vean cómo alinea el sector inferior hacia atrás, sino que una vez que montamos de vuelta las dos arcadas, vean cómo está retruido, y cuando vuelvo a cero se protruye, y luego vuelve a mostrarnos cómo sucede la retrusión. Ahí retruye, cuando le monto el superior, monta en esos, ahí en el resultado final, ahí monta en el resultado final de cómo va a quedar retruido, y ahí protruye, o sea, queda biprotruso de nuevo el paciente, para otra vez mostrar el trabajo que va a ocurrir con los 12 alineadores. Esta es la situación inicial de la paciente en el alineador 1, el que sería el alineador 0 en realidad, y el día que le vamos a armar su ortodoncia con alineadores. Y abajo vamos a ver qué ocurre, cómo está la paciente, la situación en el alineador 9, llegando al final de su primera etapa, eran 11 alineadores. Tenía que estar así. Si miran, esto se llama leer los render que nos enseñan en KIP, todavía entre el 31 y el 41 hay una leve diferencia, no está perfecto, y en boca está igual. Vuelvo a tener esa leve diferencia que veo en el render, ¿sí? Esto es lo que es la predictibilidad. El paciente al alineador 9 tiene que venir como estaba el render 9, si no algo pasó. Hicimos algo mal, el paciente no lo usa correctamente, ¿sí? Y vamos a ver, primero vamos a ver la imagen de arriba a la izquierda, luego a la derecha, ambos lados, derecho e izquierdo, luego la frontal. Me interesa que presten atención a las arcadas, porque creo que en las arcadas es donde más se ve el cambio que obtenemos, el alineamiento, pero además la retrusión. En el alineador 9 de la paciente. Al lado derecho, vamos al lado izquierdo, el frente, y ahora en la arcada superior miren la retrusión y el alineamiento, vemos el atache para la rotación colocado, y en el inferior lo mismo, la retrusión y el alineamiento. Otro paciente, él viene a la consulta, en este caso es un caso unimaxilar. Este chico únicamente le molestaba el 12 y el 22, que como ven están tipeados, están rotados, están intruidos, ¿sí? Por supuesto, después van a ver que cuando yo veo todas esas modificaciones en una pieza dentaria, sé que voy a tener que llevar atache, no hay manera de extruir, tipear y derrotar sin un atache. Esta es la animación de lo que va a suceder en la primera etapa de este paciente, con 12 alineadores, prácticamente queda alineado. El paciente con sus alineadores, como les dije, es un tratamiento unimaxilar. Y la predictibilidad de nuevo, ¿no? A la izquierda, en el alineador 1, cómo empezó el paciente, y vemos acá el final de su primera etapa. En el alineador 12, cómo debería estar y cómo está. Entonces es una copia fiel.
¿sí? Ya no tiene los ataches porque en ese checkpoint retiramos los ataches para escanear y, de hecho, la segunda etapa de este paciente no llevó ataches. Eso también es una ventaja, porque el paciente no tiene que estar 24 alineadores con los ataches pegados. Si después no se necesitan, se sacan y el final del alineamiento lo hace sin ataches. Si seguimos viendo predictibilidad, en el alineador 1 la arcada, y en el alineador 12 cómo debería estar y cómo terminó su primera etapa. Acá lo animamos, de vuelta hacemos los lados, el frente, el lado derecho, ahora el lado izquierdo, el frente. Vamos a ver la foto del overjet y el overbite abajo, y ahí sí la arcada superior, porque era unimaxilar, la situación y la sonrisa al final de la primera etapa de este paciente. La sonrisa ya tiene un cambio estético, a mi entender, bien interesante. Otra paciente. Esta paciente, si vemos la sonrisa, obviamente consulta por un tema estético, también es un caso unimaxilar. La sonrisa vieron que la tiene bastante afectada. Si hiciéramos diseño de sonrisa y tirásemos las líneas, hay una visualización enorme del 23 porque está tan rotado que se ve demasiado ese canino. Esta es la situación inicial, el render inicial, y cómo debería determinar la paciente al final de su primera etapa. Y acá vemos la comparación. En el inicio, cómo debería determinar la primera etapa, todavía falta un poquito de rotación del 12, y también falta rotación del 22, y también del 23 todavía un poco. Vamos a ver cómo termina. Y vemos que, de nuevo, la situación es idéntica. Me sigue faltando rotación un poquito del 22 y un poquito del 23. Por eso la paciente, esto es en el alineador 11, al final de la primera etapa, rescaneamos a la paciente, se le mandó colocar un atache en el 22 para terminar de rotarlo, y así tengo a la paciente hoy, casi terminando. Vieron que crucialmente está perfecta, a pesar de que es solo unimaxilar. Está en el alineador 8 de su segunda etapa, terminando su segunda etapa, con el atache en el 22 y prácticamente perfectamente alineado. Ahí vemos al inicio, y ahora, como estaban terminando su segunda etapa, y la sonrisa que realmente ha tenido a un cambio bien interesante. Esta otra paciente consulta porque se veía la sonrisa torcida. Vieron que los pacientes cada uno tiene su motivo de consulta, ¿no? Y la verdad que cuando hacemos la planificación estética, ¿sí?, de la estética de la sonrisa y la estética facial, tiene razón la paciente, ¿no? Los dientes están así, y además la línea media desviada, ¿sí? Tienen los dientes tipeados los centrales y la línea media desviada. Entonces vamos a proponer, lo van a ver, el movimiento es una pequeña protrusión y giro, y ese giro lo vamos a lograr obviamente con stripping del lado izquierdo. Así comenzó la paciente, así estaban sus arcadas al inicio arriba, las vemos, el render inicial y la arcada, fíjense la rotación también tan importante que tiene el 13 en este caso, y bueno, también el 12, y al alineador 9 la situación, en el render y cómo está en boca. Tuvo un atache, como ven, en el 13 para rotación. El apiñamiento que tiene inferior también se soluciona, y vamos a volver a ver los cambios, ¿no? En el lado derecho, que es el que primero que vamos a ver, sobre todo la desrotación del 13, cómo cambia, ahí, del lado izquierdo, mejora la oclusión. En el frente se ve cómo va mejorando la línea media. En la arcada superior, si vemos ahora, el movimiento de mejoramiento de la línea media es bien evidente, ¿sí? Ahora vemos la arcada inferior, y por último el overjet y el overbite. La paciente está terminando su primera etapa, está en el alineador 9, pero esta es la situación actual, ¿sí? Los centrales ya no tienen más ese tip, la línea media
está centrada, la paciente está muy contenta con su estética, ya no se ve la sonrisa torcida. Bueno, y por último, y de repente los paso un poquito más rápido, les quiero compartir 2 casos, no, son 3 casos que me cedió Keep, son casos de Keep Smiling, pero de verdad, a mí fueron los que me dijeron, me hicieron ver, con esta técnica se puede hacer ortodoncia. ¿Tá? Entonces les muestro lo que yo voy logrando, pero les quiero mostrar estos, primero, que son casos muy interesantes, y segundo, pues son casos que tienen un seguimiento longitudinal de 10 años, que bueno, aún yo como estoy más nueva en la técnica, lamentablemente no les puedo compartir eso, ¿no? Y me parece que es bastante valorable. Un caso de una mordida abierta, en donde el plan de tratamiento, debido a razones sobre todo de estética, ¿sí? Se decidió solucionarlo a través de extrusión de las piezas anteriores, por eso tiene los ataches en el sector anterior, y ahí vemos cómo finaliza el tratamiento, cómo se cierra esa mordida abierta, que sabemos lo difíciles que son las mordidas abiertas en la ortodoncia. Acá vemos cómo avanza el caso a medida que van pasando los renders, para ver lo que habíamos hablado hoy, que es la predictibilidad. Y ahí cómo termina, ¿sí? Este paciente utilizó 32 alineadores, fueron 22 meses, pero fíjense, se cambiaban todavía en aquel momento cada 21 días. Si ahora que se cambian cada 15 días, el tiempo hubiera sido menor, incluso 22 meses. Ahí tienen los renders inicial y final. El inicio y el final. El paciente al inicio y al final. La sonrisa al inicio y al final. Y esto, ¿no? Lo que es el seguimiento longitudinal de este paciente. 12 años de control de esta mordida abierta, ¿sí? Realmente este paciente recibió ortodoncia con alineadores, ¿sí? Esta otra niña, fíjense ese Deckvis, una clase 2-2 tremenda, una sobremordida enorme. Los que sabemos un poquito más de ortodoncia sabemos que muchas veces estas mandíbulas, esa tremenda clase 2 que tiene, son mandíbulas que están encajonadas por la oclusión y que muchas veces cuando las liberamos avanzan. La gran ventaja, y por eso elegí este caso para compartir con ustedes, es que en KEEP no tenemos que esperar una segunda fase de tratamiento, a tener ángulos, arcos rectangulares para poder empezar a trabajar el torque de esos centrales. El torque de esos centrales con el alineador, como se mueven de a uno, se trabaja desde el día 0. Desde el día que le ponemos alineador, comenzamos a trabajar en el torque. La situación final de la paciente, sin extracciones, fíjense cómo se corrigió por avance mandibular y obviamente solución de la sobremordida. La situación inicial y final. Los render, el del inicio, el del medio de la final de la primera etapa y el del final de la segunda etapa. Dice 3 etapas porque debe haber tenido un pequeño refinamiento para ajustar algo. 24 meses con cambio cada 21 días. La sonrisa final de la paciente. Y 10 años nuevamente, 12 años de control. Y la foto del casamiento, que la cedió a Keep, realmente quedó una sonrisa maravillosa. Y este último caso lo traje no por lo complicado, van a ver que es un retratamiento de un caso muy sencillito, pero que si unimos en el protocolo 3D, además de lo que vimos, la micro CT, la Combin, podemos darle muchos beneficios a nuestros pacientes. Este paciente tenía un apiñamiento de nada, pero era un paciente de la diplomatura de Keep Smiling, la diplomatura que se está dictando en la SAO, y por protocolo, en la diplomatura se le hace micro-CT a todos los pacientes. Se propuso el tratamiento, el paciente termina precioso, pero durante en el diagnóstico del caso, acá está el inicio y el final, cuando se hace la micro-CT, la Combin, se diagnostica que el paciente tenía problemas de tabla a nivel de los centrales. Acá los ven. Al inicio, en el 11, fíjense en la flecha, la primera flecha, como muestra casi una dehiscencia a nivel del central, y en la imagen de al lado lo vemos al final, cómo
al tener ese diagnóstico y con los alineadores poder pedir que la pieza se torquee, pero que no se mueva a vestibular en lo más mínimo, mejora la tabla de ese paciente. Ese movimiento con ortodoncia es imposible, porque hacer un movimiento puro de torque, sin que haya protrusión, no hay manera de que lo podamos controlar. En cambio, es controlable en la ortodoncia con alineadores. En el 21 tenían también más o menos un problema inicial, como lo ven a la izquierda, igual, y miren cómo mejora la tabla del paciente al final del tratamiento, al poder alinear, pero pidiendo solamente movimiento de colocación de esa raíz en el esponjoso. Y ahí termina el paciente. Y bueno, esto era un poco lo que les quería compartir de casos clínicos para que viesen la predictibilidad de esta técnica, como realmente es una técnica predecible, lo que es la ortodoncia digital hoy en día. Los quiero dejar con este señor, es el editor en jefe, el doctor Werner Jupp es el editor en jefe del Journal of Aligner Orthodontics, o sea, el journal de la ortodoncia con alineadores. Tuve la suerte de conocerlo y de escucharlo en el congreso, en el primer Congreso Internacional de Ortodoncia con Alineadores en Buenos Aires el año pasado, y dice unas palabras que las quiero compartir con ustedes para cerrar. Está en inglés, es un inglés que se entiende muy bien, pero es muy cortito. Inmediatamente lo traduzco por si alguien se lo pierde o no le funciona la conexión, no lo escucho. The aligner orthodontics nowadays shows that we have more and more and global more and more experience showing that we can treat nearly every tooth malposition with aligners. We have more and more evidence behind this treatment. So shows that if you have a look at the literature, that we can see that with aligner we can have a bodily movement, we can distalize, we can create correct crowding, and so on and so on. So with the new journal, we found it now we can show in studies more and more, and we need it definitely to show what we can do on a scientific base. I strongly believe that the aligner orthodontics in a few years is absolutely an alternative to the fixed appliance, and years later, I think that the aligner orthodontics is top #1 in the orthodontic world, and the fixed appliance drops down more and more. ¿Qué nos dice el doctor? Dice que la ortodoncia con alineadores hoy en día nos demuestra que tenemos cada vez más experiencia y que podemos tratar cualquier maloclusión con alineadores. Tenemos cada vez mayor evidencia científica en estos tratamientos. Si prestamos atención a la literatura, vemos cómo en la ortodoncia con alineadores podemos lograr movimientos sin toto. En el nuevo journal estamos demostrando, dice el doctor, de manera científica, los alcances de esta técnica con gran base científica. Pienso fuertemente, dice el doctor Werner, la ortodoncia, la patología fija, y será en pocos años más la top 1 en el mundo de la ortodoncia. Así que bueno, los dejo con esta frase que tiene que ver con mi propuesta de hoy, un poco que para los que todavía no han entrado en este nuevo mundo de la ortodoncia digital, dice: para conservar el equilibrio debemos mantener unido lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo temporal y lo eterno, lo antiguo y lo nuevo. Así que me gusta esta frase de este filósofo, la conocí, esta frase me llegó de una de las masterclass que vi de Buenos Aires y me gustó para compartir con ustedes, porque también he escuchado por ahí de que hoy en día es día de desaprender, aprender, desaprender y volver a aprender. A mí esa no me cierra tanto, me parece que lo que tenemos que hacer, como dice acá, es integrar. O sea, somos el acervo de lo que venimos aprendiendo, ¿no? Desde que nos empezamos a formar, por lo menos en lo que tiene que ver con lo profesional y ni que hablar con lo humano, pero para lograr el equilibrio tenemos que estar abiertos a lo nuevo, preservando lo antiguo, que es lo que nos ha formado y que es lo que nos permite seguir adelante y justamente poder adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Así que la invitación es a sumergirse en esto que seguramente los va a fascinar. Bueno, muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Silvia. Hay dos preguntitas, Bien. te voy a leer. Hay acá una que dice, ¿considera importante usar tomografías? Sí. Yo particularmente no lo hago, aún no lo hago de rutina, pero yo creo que cada vez más va a tener que ser un protocolo. Por eso les traje el último caso, que no es un caso mío, es un caso de la diplomatura, donde se hacen tomografías a todos los pacientes por defecto, y la verdad que lo que se empieza a ver a nivel de las tablas es bien interesante, de que todos lo sabemos, ¿no? A nadie le gustaría abrir un colgajo, mirar, cerrar y ponerse a hacer ortodoncia, pues sabemos que estamos en problemas. El tema es que si nosotros hacemos la tomografía y encontramos el problema, tenemos que tener la solución. Y a mí entender actualmente la ortodoncia convencional no me da la solución. Porque si yo tengo una pieza comprometida en la tabla, si yo le pongo un bracket a esa pieza, se va a torquear, pero también se va a desplazar. Y eso sabemos que es un movimiento que se da mixto. No puedo tener cuidado, pero no puedo firmarle al paciente que lo voy a cuidar. En cambio, sí, si hago la ortodoncia con alineadores, ahí sí puedo firmarle que esa pieza va a entrar en el esponjoso y que la tabla no va a empeorar. Entonces, sí considero importante. Lo que sí me parece que tenemos que manejar es diagnóstico y para qué diagnóstico, ¿no? Con qué lo voy a tratar y cómo voy a cuidar lo que diagnostiqué, ¿no? Me parece que un poco viene por ahí. Perfecto. Sí, Rosario, ¿hay otra? Tenemos otra de Ariel Luz que dice, en un caso clínico de alta exigencia estética, donde sabemos que no va a alcanzar con alineación dentaria, y sí o sí vamos a tener que terminar el caso con odontología restauradora, ¿podemos prever esa situación y lograr que la ubicación tridimensional de las piezas sea tal que las restauraciones puedan ser mínimamente invasivas? Exacto. Bueno, yo creo que hacia ahí va. Hola Ariel, gracias por estar escuchando. Yo creo que ese es el futuro de la odontología, ¿no? Unir los protocolos 3D, los protocolos de diseño digital de sonrisa y los protocolos de alineación, de modo de prever el final. En ese caso, por supuesto que se puede. Me imagino vos me preguntás por lo del checkpoint, que a nosotros nos muestran solamente la primera etapa. Ahí sí tenemos que pedir una visión final, se puede perfectamente, para a partir de esa visión final, a su vez, hacer el diseño digital final de esa sonrisa. Sin duda que sí, y en el mundo la ortodoncia digital está empezando a cooperar con la restauración digital, y yo creo que los resultados nos van a maravillar a todos, sin duda. Bueno, y mira acá tenemos a Gabriela Lavalle, Gaby. la creadora de Hola, KIP, Gaby. que te dice excelentes felicitaciones. Gracias, Gaby, Muchas por gracias, Gaby. escucharnos. Qué lindo que Gaby siempre ahí atrás. Vieron que yo digo, esto es un equipo. Muchas gracias, Gaby. Tengo otra preguntita. Estoy acá. Ana No te tenía pregunta. pensado salir. Les cuento que no tenía pensado salir. Bueno, Ana pregunta respecto al tiempo de duración de un tratamiento, comparado con ortodoncia convencional. Si el paciente quiere optar por la de menor duración, ¿qué le tenemos que Bien. ofrecer? Bueno, a mí no me gusta ofrecer, a mí particularmente, eso va en cada uno, no me gusta ofrecer la ortodoncia digital, la ortodoncia con alineadores, por más rápida. No me gusta. Me gusta sí por lo previsible, por lo predictible, por lo moderna, por lo invisible, por lo imperceptible, como hablamos hoy. La verdad, no lo hago, pero yo creo que la ortodoncia convencional bien trabajada también es una ortodoncia rápida, ¿sí? Yo también alineo muy rápido, con buenos arcos y con buenas brackets. Pero es verdad que la predictibilidad, y cuando el paciente lo usa, y el ya saber lo que tiene que pasar, agiliza muchísimo el proceso.
porque el paciente viene a la consulta y vos chequeás el render y mirás la boca y está igual, seguís adelante. No hay que pensar, ahí sí no hay que pensar tanto, pensamos mucho al inicio y después si las cosas vienen bien, haciendo lo que nos enseñan a hacer, el tratamiento va sobre ruedas, que es lo que les mostré hoy. Entonces, por ese lado, mis casos realmente van muy rápido. Y además se suma, pero eso no es específico, ¿no?, de la ortodoncia con alineadores, la posibilidad de aceleración, ¿no? Que eso es otro tema, lo vemos cuando quieran, o podemos hacer otro webinar en algún futuro, pero colocando aparatologías que generan vibraciones a nivel bucal, los alineadores se empiezan a cambiar cada 10, y ahí sí empezamos, pero eso se puede hacer con brackets también, ¿no? Pero en los alineadores se utiliza mucho más, y el paciente que quiere que vaya su tratamiento rápido lo usa muchísimo, o lo que son las microosteoperforaciones, que se hacen con un pequeño contraángulo y un tornillito muy parecido a un microimplante, que se hacen perforaciones en la tabla, y ahí los alineadores los empezamos a cambiar cada 7 días. Y ahí los cambios de un tratamiento de 22 meses pueden pasar a 10, y realmente ahí sí hay cambios bien importantes en lo que es la velocidad. Bueno, muchísimas gracias. No, después son felicitaciones, Bettina y Aracitano, te felicita, excelente disertación, Luis Silva. Hola Betty. Luis Silva, excelente también, saludos de México. Y bueno, todos felicitaciones. La verdad que muchísimas gracias. Fue excelente tu presentación, como siempre, Silvia. Gracias, Rosario. Muchas gracias a todos por, como les dije, muchas gracias a todos por estar y por dejarnos visitarlos hoy, a cada uno de los que están ahí atrás. Un ratito un saludo en la casa a cada de uno todos. de los que estuvieron presentes. Eso, bueno, un beso, Ron, nos vemos. Y desde Chao, chao. Pro3 queremos invitarlos a la semana que viene a las disertaciones que van a tener el doctor Guillermo Castro el lunes, el doctor Gustavo Lartiga el miércoles, y la doctora Chayenne Sago, que va a hablar de 3Shape el viernes. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Que pasen muy bien. Gracias, chao a todos. Chao, gracias.